la diputada Kaira Harding. Diputada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Next Noticias. Sí, muy buenos días. Buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Diputada, hay una importante reunión, un importante encuentro que se va a realizar el día de mañana entre magistrados del Tribunal Electoral luego de levantarse de ese debate que se realiza en la Asamblea sobre las reformas al Código Electoral. Hay muchas expectativas porque señalan algunas personas que los diputados, principalmente del PRD, quieren hacerse una camisa a la medida para obtener la mayor cantidad de diputados y de alcaldes para las próximas elecciones. Usted que está allí, ¿qué opina sobre esto? Bienvenida. Sí, buenos días, José Luis, igual el ingeniero Blandón. Mira, en efecto, el día de mañana, a eso de la 1 de la tarde, la Junta Directiva y algunos comisionados diputados que el presidente de la Asamblea ha invitado a esta reunión con los magistrados del Tribunal Electoral, luego del acercamiento que iniciamos con los magistrados, con el presidente de la Asamblea y que culmina el presidente de la República con su intervención la semana pasada. Este martes se dará esa reunión. Es una reunión técnica donde estará el personal técnico de la Asamblea Legislativa que tiene que ver las modificaciones presentadas a las reformas, de igual forma los magistrados del Tribunal Electoral, para ir en esa etapa de explorar. Recordemos la buena voluntad que tuvo la Comisión de Gobierno en suspender el debate la semana pasada, el jueves pasado, para esperar los resultados de la reunión que ya de todos es conocido, que es el acercamiento y la decisión del tribunal de volverse a sentar como corresponde. El Tribunal Electoral constitucionalmente tiene esta iniciativa de presentar las reformas al Código Electoral y de igual forma nosotros como diputados constitucionalmente nos corresponde la discusión y el debate. Y ahí está el punto. Creo que no debemos levantarnos de esa mesa. Si recordamos de los últimos 30 años, cada vez que el Tribunal Electoral ha presentado este paquete de reformas a la Asamblea Nacional, ha sufrido modificaciones, que debemos mantener el espíritu de los consensos logrados en el Consejo Nacional de Elecciones, que debemos escuchar el clamor de la ciudadanía, así es, pero también tenemos el derecho y la obligación constitucional de entrar a debatir, a ver las modificaciones necesarias, todo en base a fortalecer la democracia. Siempre he señalado de que hemos tenido un tribunal electoral que ha funcionado en los últimos 30 años, que las asambleas anteriores han puesto su cuota, que también han sido señaladas, como en este momento estamos nosotros detrás de la medida. Lo cierto es que en materia electoral la asamblea o los pasados diputados han perdido, se ha hablado de topes electorales, se ha hablado de campañas controladas. Yo participé tanto en la campaña del 2009 como en la campaña del 19, fueron campañas totalmente distintas, con unos 60, 90 días de gestión electoral, tanto en primaria como en elección general, los topes de gasto, los informes que hay que presentar, una serie de reformas que se dieron a la legislación, al actual código electoral, que son importantes y que fueron en el fortalecimiento de la democracia y en poner límites de propaganda pública, de campañas a nivel de medios de comunicación, a nivel de redes sociales, que es el nuevo ingrediente en la política que vino para quedarse, que debemos de utilizarla con la responsabilidad que incluso el Tribunal Electoral maneja esta campaña y estos lineamientos. En eso estamos, en ese manejo. Con nosotros el ingeniero Blandón, diputada. Buenos días, Kaira. Muy buenos días, ingeniero. Un placer tenerla con nosotros en la mañana de hoy. Me gusta el enfoque sosegado que usted ha hecho en la mañana de hoy. Pero quiero darle algunos puntos y hacerle un par de preguntas para ver si le informa a nuestra audiencia, porque recuerde que mañana 14 ha llamado a una serie de movilizaciones en el país. En primer lugar, Kaira, no está en debate si la Asamblea tiene o no facultades constitucionales para reformar cualquier ley que pase por sus manos, porque es un derecho constitucional de la Asamblea. Eso no es lo que está en debate en realidad. Lo que está en debate es el contenido de las reformas, si ellas expresan o no expresan lo que el electorado desea, que es el deber de los diputados entender, porque ustedes son correa de transmisión entre la estructura política, el electorado y la estructura de poder. Bien, mi pregunta es la siguiente.
tiempo. ¿Por qué la velocidad de estas reformas se dio a esta prisa cuando tenemos el tiempo necesario para hacer todas las consultas? Usted habló de una palabra que es la más importante de todas, las consultas. Usted puede tener la razón, pero si yo no entiendo su razón, entonces yo la rechazo. Entonces, ¿por qué el tiempo? ¿Usted no cree que es importante que la Asamblea se tome el tiempo necesario para que a través de esta discusión, no solamente con el Tribunal Electoral, sino en los circuitos electorales, en las provincias, comencemos a discutir este tema para que la gente se sienta partícipe de ese proceso y al final la decisión queda en el órgano legislativo después de haber escuchado al electorado? ¿No le parece que el tiempo debe ser espaciado y no hacerlo a esta velocidad? Ingeniero, parto por su primera observación con relación de que no está en debate nuestro derecho constitucional y nuestro deber constitucional. Eso lo plantea usted, pero no era lo que pasaba en la mesa la semana pasada. La semana pasada, si escuchábamos a todos los protagonistas en los diferentes canales de comunicación y de opinión, el punto era que la Asamblea tenía que aceptar tal cual como llegó el consenso entre el Consejo Ejecutivo Nacional a la reforma de los magistrados, incluso se levantan de la mesa. Superado el tema, que creo que todos estamos claros de que es lo que bien usted señala, es nuestra función constitucional de debatir, de realizar las modificaciones, por supuesto, siempre escuchando, consultando, y ahí voy a su última intervención, cuando nos señala el hecho del tiempo. Recordemos que este proyecto fue presentado hace 7 meses. El presidente de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Nacional era el hoy presidente de la Asamblea, el diputado Cristiano Adames. Se manejaron una serie de consultas, comparto de que no fueron tan amplias porque no se hizo una consulta a nivel nacional, de llevarla como usted propone, que me parece muy interesante, lo hemos hecho en otros momentos, pero en este caso se trabajó a nivel de la Asamblea con la parte técnica del Tribunal Electoral de la Asamblea estas modificaciones por 7 meses. Si tenemos que hablar de la prisa o la celeridad en la discusión, es el propio Tribunal Electoral que necesita que estas reformas sean discutidas lo antes posible para que puedan entrar en vigencia para el torneo y los tiempos electorales. Recordemos que ya desde el próximo año inicia el tema de las reglamentaciones internas, de las convenciones de los diferentes colectivos políticos. Ahí hay reformas que atañen ese aspecto. Recordemos que también en un año, algunos meses, 12, 14, 15 meses, abre el periodo electoral para lo que es las postulaciones, los partidos políticos, y esto tiene que ver con todo este tipo de reglamentaciones. No es la seguridad, no es por parte de la Asamblea, sino es instada por el propio Tribunal Electoral, que necesita que este paquete sea aprobado para que pueda entrar en vigencia. Pero Kaira, mire, usted es una dirigente política de experiencia. Todos los que hemos trabajado en procesos políticos entendemos algo. El tiempo que le estoy hablando, le digo porque a manos de la Asamblea hay proyectos de mayor importancia táctica para el electorado que la eligió usted. Entre ellos, la reforma al IBM. Usted va a tener en sus manos probablemente la reforma minera. Usted va a tener en sus manos las leyes de reactivación, que va a tener en sus manos el presupuesto. Entonces, hay tiempo suficiente porque los procesos electorales partidarios comienzan a mediados del otro año. O sea, a usted le queda todos estos meses y le quedan los procesos. ¿Cuál es mi preocupación? Que en medio de una América Latina levantada, mire lo que pasó en Colombia, mire lo que está pasando en Brasil, mire lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando, cualquier cosa enciende la paradera. Entonces, esta es una ley política en la que todo el mundo va a opinar. Y todo el mundo tiene una opinión. Al final, el órgano legislativo tendrá, entendiendo cuál es la realidad que dé, buscar una salida. Usted vio lo que pasó ayer en Argentina, en donde el gobierno fue derrotado violentamente en esas primarias. Lo que quiero plantearle es, usted tiene temas más importantes y tienen tiempo. Lo que me preocuparía era que se crea que mañana se terminó esto y el día siguiente vamos a abrir el debate. Y entonces lo que estamos aumentando, Kaira, una cosa que a mí me preocupa en análisis macro, es el riesgo político del país. Y comparto, ingeniero, y créame que llevaré esta
sugerencia suya o esta preocupación suya, que es muy válida. Reconozco su trayectoria, su capacidad de análisis y comparto este planteamiento. Y fue así como lo sentimos en la Asamblea Nacional. Le reitero, el diputado Cristiano Adame era el presidente de la Comisión de Gobierno y por 7 meses esta iniciativa reposó en la Comisión de Gobierno, precisamente tratando de buscar el momento propicio. Nosotros el día de mañana estaremos reunidos con los magistrados del Tribunal Electoral y ya le tocará a la Comisión de Gobierno evaluar si es el momento para esta discusión. Recordemos que tenemos un código electoral que ha funcionado, un código electoral que llevó de manera exitosa, con algunos contratiempos como es natural, pero si tenemos que hacer un análisis del 100%, el 98%, 97% de la elección fue clara, transparente, aceptado por el pueblo panameño, reitero, en los últimos 30 años, y comparto, ingeniero, su preocupación que sí es el momento de entrar en este debate político cuando en realidad tenemos un trabajo legislativo que hacer que va más directo al beneficio de la recuperación económica, que es lo que necesitamos los panameños. Interesante la propuesta y su preocupación, y la comparto al 100%. Y la haré del conocimiento de los colegas y, por supuesto, como vicepresidente de la Asamblea, al nivel de Junta Directiva y a la Comisión de Gobierno, para que evaluemos y se pueda tomar una decisión si los tiempos son oportunos, si nos tomamos mayor tiempo para hacer las consultas necesarias y lograr un proyecto de ley que de verdad responda a las necesidades de los panameños. Diputada, para cada elección que se vaya a realizar, últimamente se están haciendo modificaciones al código electoral y esta vez se van a modificar prácticamente más de 200 artículos, son muchísimos. ¿No sería mejor entonces crear un código electoral nuevo para que quede totalmente vigente y que se dé una discusión, como ha dicho el ingeniero Blandón, amplia, donde se involucren todos los sectores, porque esto está cambiando? La regla de juego cada 5 años lleva a la confusión y lleva a todo el desastre que ocurrió en las elecciones pasadas. Licenciado Ríos, le comento, la iniciativa en este momento de la discusión al Código Electoral la lleva el Tribunal Electoral y son más de 300 modificaciones presentadas. La bancada del PRD, creo que de esas más de 300 modificaciones, ha presentado 75 modificaciones a esas presentadas por los magistrados del Tribunal Electoral. Comparto con ustedes de que es necesaria, y toda vez la discusión que se ha dado y en no ponernos de acuerdo, estar en este impasse en este momento, con la decisión de los magistrados de retirarse de la mesa de debate, con la decisión de la Comisión de Gobierno de suspender el debate, porque de verdad estamos llegando a un escenario de una discusión política que no creo que sea la más oportuna cuando tenemos un código electoral que ha funcionado. El Tribunal Electoral ha tenido, cada vez que finaliza un torneo electoral, de presentar nuevas modificaciones consultadas con el Consejo Nacional de Elecciones, lo lleva a la Asamblea Nacional para que se debata, se modernice, se adecue, que lo creemos necesario. Lo que tendría que plantearte es si estamos en el tiempo y la necesidad imperiosa de llevar a la sociedad a esa discusión política que evidentemente lo que está trayendo es más desasosiego que lo que se busca, que es robustecer la democracia, fortalecer el sistema interno de elección. Esa sería, a mi manera de ver, después de esta conversación con ustedes, lo que tendríamos que evaluar en este momento, que reitero, lo hizo en su momento el diputado Cristiano Adame, quien por 7 meses presidiendo la Comisión de Gobierno se mantuvo sin entrar a discutir en primer debate estas reformas electorales. Es interesante el planteamiento porque yo también comparto el hecho de que tenemos temas más sustanciales para nuestra población que van a incidir en esa reactivación económica, en que haya empleo en el país, en que podamos ver cosas importantes para el tema de cómo salimos de las listas negras que nos perjudica a nivel de la inversión extranjera, que por supuesto trae empleo y reactivación económica luego de superar esta pandemia, como lo ha hecho el equipo de gobierno del Ministerio de Salud, liderizado por el presidente, que estamos hablando de números realmente alentadores en cuanto a vacunación y lo que hemos podido hacer. Superada la etapa de salud, la crisis de salud, tenemos que entrar a lo de la reactivación económica, que para mí es la prioridad. Y diputada, mañana es ese encuentro importante. ¿Qué va a ocurrir entonces después de eso? Si pongamos que la decisión de los magistrados sea que no van a regresar al debate, si
se siguen realizando las modificaciones que por ley tienen los diputados de hacer modificaciones, de ser necesario. ¿Continuará el debate entonces? ¿Se retoma el miércoles? Mira, lo que sí puedo señalarte es la buena voluntad de los magistrados del Tribunal Electoral con quien hemos conversado, la buena voluntad de la directiva de la Asamblea Legislativa, de los diputados de la Comisión de Gobierno al suspender el debate, y tendríamos que ver qué pasa luego de la reunión de mañana, que es una reunión importante, una reunión técnica, una reunión que comienza sin agenda. Cuando te digo sin agenda, si nadie está poniendo condiciones en este momento, Okay. vamos a sentarnos, a analizarlo todo, discutirlo todo, a revisarlo todo. Y cuando las conversaciones comienzan con esa hoja de ruta, creo que pueden salir cosas realmente positivas. Y eso es de verdad de esa manera que queremos estar en esa mesa y vamos a estar participando para que en un debate amplio, en una hoja de ruta, sin precondiciones de ninguna de las partes, podamos llegar al entendimiento por el fortalecimiento de la democracia. Y si el tema es que no es el momento, que la Asamblea debe realizar otras consultas, que aguantemos la discusión, hasta eso estaría en la mesa. Diputada, mañana va a haber una manifestación, se ha convocado una manifestación en horas de la tarde y concentración en los predios de la Asamblea Nacional. ¿Se prepara la Asamblea para atender a estas personas, para darle cortesía de sala y también escuchar esas opiniones? Bueno, no hemos recibido, o por lo menos no estoy enterada, en este momento saldré hacia la Asamblea Nacional y veremos cuáles son las notificaciones, si nos han notificado de la manifestación, si nos han pedido cortesía de sala. Lo que sí he visto en las redes sociales es llamado de diferentes corrientes en la participación de ex candidatos presidenciales, de sociedad civil, de algunos grupos de Movin. O sea, hemos sentido ese movimiento que se va a dar mañana. Yo creo que la Asamblea es el lugar en donde tenemos que llegar todos los panameños a plantear nuestro punto de vista, a ser escuchados, y esta asamblea es una asamblea de puertas abiertas. Y si hay una delegación o una comisión que quiere conversar con los diputados, créeme que existe toda la voluntad de escucharlos, porque ese es nuestro deber, nuestra responsabilidad, y yo creo que es como tenemos que hacer las cosas de manera pacífica y que puedan ellos ser escuchados y nosotros cumplir con nuestro trabajo y función constitucional. Diputada Kaira Jardín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, gracias por estar con nosotros esta mañana hablando sobre esas expectativas que hay en el país, sobre ese encuentro de los diputados con magistrados del Tribunal Electoral que se va a realizar el día de mañana. Feliz día, diputada.